Escuchas sectorfm.com Master Mix. Ya a las 7 de la tarde con 31 minutos en la capital de la República Mexicana. Y me da mucho gusto, me encanta recibir en la línea telefónica al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. Él es ciudadano comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, del InfoCDMX. Maestro, ¿cómo te va? Muy buena tarde, ciudadano comisionado, ¿cómo te va? Bienvenido a sectorfm.com. Gerardo, qué gusto saludarte. Para mí, como siempre, un honor estar en este gran espacio y con tu audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Comisionado, bueno, pues es la segunda emisión de esta colaboración entre sectorfm.com y el InfoCDMX. Y vaya, el tema de hoy, comisionado, es un tema que, bueno, pues está muy en boga, es un tema que no hay que perder de vista. Es la forma en que la inteligencia artificial está o va a impactar en los procesos electorales y en la protección de datos personales. ¿Cómo entrarle a un tema tan complejo, un tema que tiene mil aristas, un tema que tiene varias formas de verlo y que hay que tener los puntos sobre las 10 bien vigilados, ¿no? Por ahí está el tema de análisis de datos electorales, la microsegmentación, segmentación de audiencia, etcétera. ¿Cómo le podemos entrar a este tema que involucra la tecnología y la propiedad de nuestros datos personales, comisionado? Es una gran oportunidad de conversar contigo, querido Gerardo, en torno a un tema que ya lo has definido muy bien, es emblema de nuestro tiempo y es parte de una gran, revolución digital, la de los últimos 25 años a escala planetaria. Y hoy justamente la inteligencia artificial en estos 2 años, 23 y 24, ha significado una total revolución en términos ya fácticos, para cómo entendemos muy diversos temas de la realidad humana: el arte, el derecho, la justicia, el medio ambiente, la literatura, la medicina, la salud, las infraestructuras, incluso este tema que has señalado muy bien, el de nuestras democracias y naturalmente el de los procesos electorales. Hoy la inteligencia artificial impacta prácticamente a cualquier planteamiento o creación humana. De hecho, hoy la relación que existe entre la inteligencia artificial, la política y la democracia, que es el tema que nos convoca el día de hoy, es una de las dinámicas, como bien ya lo señalaste, más complejas y trascendentales para cualquier sistema democrático y constitucional en el planeta, querido Gerardo. Estamos en un escenario, maestro, en el que debemos de tener todo el cuidado del mundo a quien ofrecemos nuestros datos personales, dónde ponemos nuestro nombre, nuestra edad, nuestro correo electrónico, incluso, bueno, pues muchas de las aficiones con las que comulgamos. Estos datos que ponemos nosotros en diferentes páginas, incluso aceptando cookies, que son parte de los elementos informáticos de las páginas web, todos estos datos que ponemos deliberadamente y sin entender la magnitud de el peso de nuestros datos, bueno, pues ¿cómo entenderlo cuando hay empresas que se dedican a aglutinar todos estos datos personales y venderlos o transferirlos a empresas que se dedican a un tipo de comunicación política, hablando justamente en este orden de ideas del impacto en los procesos electorales? ¿Cómo tener el resguardo o qué importancia darle a nuestros datos personales ante las fugas cibernéticas y la venta per se de nuestros propios datos personales, maestro? Es una gran pregunta, Gerardo, porque además colocas el dedo en la llaga. Hoy nuestros datos personales, es decir, toda esta minería de datos a escala internacional, se ha convertido en el primer activo, el activo más importante del planeta. Para referencia, habrá que citar el caso de Cambridge Analytica, que todos lo conocimos en el año 2016, en elección de Estados Unidos de Norteamérica entre Donald Trump y Hillary Clinton.
Recordemos este fenómeno en donde se generó un tratamiento masivo indebido de datos personales y en esos días, en esas horas, Gerardo, debo recordarle a nuestra audiencia que el valor de los datos llegó a tener un valor superior al del petróleo. ¿Y cómo no? Porque hoy los datos personales naturalmente pueden definir el curso de muchas civilizaciones y democracias y de sociedades a escala internacional. Vivimos en una era en la que millones de personas, segundo a segundo, interactúan a través de diversas redes y plataformas. Y no necesariamente lo hacemos con la debida autocontención. Fluye como nunca antes y en todos sentidos información de todo tipo, en cantidades inimaginables y a una inmensa velocidad. Y esta velocidad o estas cantidades se incrementan, ya está acreditado durante los procesos electorales o durante momentos en que las democracias se sujetan a la dinámica de la renovación del poder público. Nos conectamos y nos desconectamos durante el día, compartimos, replicamos, planteamos, promovemos, desarrollamos y defendemos ideas o las atacamos. El espacio digital, por cierto, Gerardo, es un espacio en que la violencia ocurre más a menudo de lo que creemos y trasciende de lo digital o lo material y viceversa, ¿eh? Y lo acabas de decir muy bien. Tomamos partido o nos declaramos neutrales respecto de cuestiones políticas, económicas, sociales, artísticas, ambientales, la justicia, lo moral y lo que consideramos que califica como bueno y malo, entre muchos otros temas. Pero todas estas variables, creo, Gerardo, como tú bien lo has acentuado, están siendo administradas en tiempo real por una industria multimillonaria a escala planetaria. Porque cuando nosotros interactuamos con la red digital y con las máquinas, con el aparato móvil que tenemos en nuestras manos, estamos cediendo el uso y el tratamiento de nuestros datos personales. ¿Cuántas y cuántos de nosotros no hemos cedido el uso y el reconocimiento de nuestra huella dactilar, del reconocimiento facial, del uso del iris, del reconocimiento de la voz, de la geolocalización? Todos estos son datos personales que además pertenecen a la esfera de los datos personales más sensibles y son utilizados en tiempo real por la inteligencia artificial y los algoritmos para justamente generar perfiles, ya no solo de carácter sociopolítico o político electoral, sino hasta de carácter psicológico, y es en lo que debemos colocar justamente un acento a partir de lo que estamos discutiendo hoy en día, querido Gerardo. Por ejemplo, alguna vez fuimos al SAT, al Sistema de Administración Tributaria, y ahí nos piden todos estos datos. Desde el iris, huella digital y todos esos datos que son bien personales, nos lo piden y nos dicen que es para continuar con el proceso. Maestro Julio César Bonilla, preguntarte o que te pido tu opinión. México, de acuerdo con estudios del Instituto de Internet de México, algo así se llama el instituto, lo voy a verificar, siempre cada año hacen un estudio sobre cómo está México con respecto a otros países en materia de tecnología. ¿Qué tipo de tecnología poseemos los mexicanos? Se ha dicho que México, de acuerdo al nivel de ingresos y al nivel de posibilidades de poder comprar un dispositivo móvil, seguimos por ahí de la generación de la 3G, tomando en cuenta que, bueno, pues hoy ya tenemos 5G, 5.5, y en México, de acuerdo, bueno, al ingreso, estamos en 3G. ¿Cómo afecta esto la toma de decisión de estas ¿cómo afecta este rezago tecnológico el que empresas puedan hacer uso de nuestros datos personales para filtrarlos a empresas que puedan inducir la decisión de voto a estas personas o a esta población que tiene dispositivos todavía en 3G, maestro? Es una posibilidad muy actual. A ver, cualquier aparato o cualquier tecnología que se use en este siglo, naturalmente tiene niveles de actualización muy importantes que lo vinculan con un tipo de lo que se denomina en pleno siglo XXI, creo, Gerardo, como el capitalismo de vigilancia. Yo siempre he planteado esto en foros tanto
públicos como en conversaciones de este tipo, en donde George Orwell estaría fascinado de lo que está ocurriendo en pleno siglo XXI. Para quienes leímos 1984 y El Gran Hermano, ¿no? Esta ficción de un mundo distópico donde el Estado, en realidad un Estado nacional, vigilaba y controlaba a sus ciudadanos sabiendo cuáles eran sus filias, sus fobias, sus identidades, sus pasiones, sus quereres, sus amigos más próximos, su literatura, sus gustos, sus hábitos, sus consumos. Hoy esto se ha revolucionado en el planeta. Con este aparato móvil que tú acabas de plantear, que nos conoce mejor que nosotros mismos, pudiera decirlo, o que incluso que la persona más próxima, sabe perfectamente nuestras filias y nuestras fobias, sabe perfectamente nuestras pasiones más profundas, nuestros temores más recónditos, y así naturalmente tenemos un nivel de control y vigilancia de carácter digital o capitalismo de vigilancia. Y es muy importante esta pregunta que haces, Gerardo, porque en la era digital plantea justamente una serie de retos y peligros con relación a la democracia, la tecnología y naturalmente la inteligencia artificial. Uno de los temas en el que debemos colocar especial atención es el de la desinformación y las fake news. Preguntabas, ¿cómo afecta? Bueno, la proliferación de noticias falsas y desinformación en línea pueden socavar la confianza de los ciudadanos en la información política y distorsionar el proceso democrático. Este es uno de los retos, desde mi perspectiva, más acuciantes en relación entre los medios y la política. Durante las campañas electorales, los medios pueden ser utilizados para difundir información falsa y engañosa con el fin de influir en la opinión pública. Esto plantea naturalmente un desafío significativo para la integridad de los procesos electorales y la confianza de la ciudadanía en nuestras democracias. Ya te cité el caso del Cambridge Analytica, pero podría citar otros casos que han actualizado este tema: el Brexit en el Reino Unido de la Gran Bretaña, el voto al no a la paz en Colombia, lo que sucedió en Brasil con la elección de Lula y Bolsonaro, la elección del plebiscito constitucional en Chile, en fin. Bueno, el mismo asalto al Capitolio, Gerardo, tú recordarás cómo se utiliza la ingeniería tecnológica para actualizar fenómenos que parecían de ciencia ficción. Otro tema que tú señalaste muy bien es el de las burbujas de filtro. Las plataformas en línea a menudo promueven contenidos que se ajustan a nuestras preferencias y creencias individuales, naturalmente creando burbujas de filtro que pueden limitar la exposición a puntos de vista divergentes. Estas burbujas de filtro no son otra cosa más que la segmentación de la sociedad en términos digitales. Y eso provoca un mayor nivel de manipulación de la opinión pública, donde actores malintencionados, digitales o analógicos, pueden aprovechar las redes sociales o la tecnología para influir en la opinión pública y manipular nuestras realidades. Otro tema que también está acechado en estos momentos, naturalmente tiene que ver con la privacidad y la seguridad. La recopilación de datos personales y la vulnerabilidad de la información en línea plantean preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los y las ciudadanas. Y esto naturalmente ha generado a escala planetaria polarización y confrontación, Gerardo. Las redes sociales a veces fomentan la polarización y la confrontación en lugar de un diálogo constructivo, lo que puede debilitar la cohesión social. Y esto lo hemos visto más exacerbado, y tú lo podrás notar con el día a día en esta que es el proceso electoral 2023-2024, en donde ni siquiera ha iniciado el proceso de campañas electorales en el país. Maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, voy a retomar un poco lo que decías y los casos que mencionaste porque son emblemáticos. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el tema del Brexit y los que ya mencionaste. Preguntarte tu opinión, maestro. ¿Crees que México que estamos de cara a un proceso electoral importantísimo en nuestra historia, crees que en México existan las condiciones para ello, o tal vez ya lo estamos viviendo? ¿Cabe la posibilidad de que todos estos datos de todos nosotros, de todos los mexicanos, estén siendo recopilados? A lo mejor es una teoría de conspiración, pero vaya, que la duda cabe razonablemente por los temas que ya hemos visto, que estén siendo recopilados todos nuestros datos personales de manera cibernética para entonces influir en posibles tomas de decisiones que
que favorezcan a tal o cual partido, a tal o cual candidato o candidata, maestro? Sin entrar en teorías de la conspiración, Gerardo, como tú bien señalas, puedo decirte primero que en nuestro país existe un régimen de control, tanto institucional como normativo, muy fuerte en materia de protección de datos personales y también en materia político-electoral. Nos ha costado mucho la creación de estas instituciones en el país y naturalmente hoy han tomado carta de naturalidad para custodiar justamente fenómenos como este. Naturalmente, nuestro país, como nuestra región, necesitan actualizar su normativa y su régimen institucional para contener con mayor intensidad esta vorágine tecnológica. Pero puedo decirte con certeza que con los elementos institucionales y normativos con los que hoy contamos, podemos hacer frente a esta vorágine. Considerando además que todos los precedentes o antecedentes que te he citado ya han sido sujetos a procesos regulatorios tanto en Europa como en Estados Unidos de Norteamérica, donde justamente estos dos grandes actores en el escenario internacional han colocado en su sitio a estas grandes empresas y sus irregularidades para intentar justamente contener la réplica en otras democracias, incluso en construcción y en consolidación como la nuestra. Entonces, pero eso no implica que no podamos o no debamos poner atención. Y yo le diría a todos y a todas los que nos están escuchando, esta amable audiencia, que debemos tener también un cierto grado de autocontrol y contención cuando interactuemos con la red digital. No podemos justamente amplificar con plenas libertades, que lo tenemos, todas y todos son derechos naturalmente, a una comunicación en red sin controles. Es decir, hoy todo lo que hacemos en la red digital, a través de un limitado número de caracteres, videos e imágenes manipulables respecto de cómo justamente nos colocamos en el escenario digital de modo estratégico, lo debemos de hacer con mucho cuidado, porque en un contexto hipermediatizado y con vertiginosos avances, y en vías de desarrollar más la tecnología en materia de información y comunicación en los años por venir, el problema es dual. Primero, ¿cuál es el reto para los estados nacionales como el mexicano? ¿Y cuál es el reto también para las sociedades como la nuestra? Es decir, tenemos que identificar que la contención de este tipo de fenómenos o la contención de este tipo de fenómenos como los que hemos citado tienen una doble vía. La institucional, muy importante, sí, la normativa del Estado, pero también qué hacemos como sociedades para evitar ese deterioro de nuestras democracias y también ese deterioro de nuestra privacidad, de nuestra autodeterminación informativa y con ello de nuestra propia dignidad. ¿Qué decirle a la gente que ha creído o que cree que sus datos personales han sido vulnerados y han sido utilizados de una forma equívoca, errónea, en contra de su naturaleza? ¿Qué decirle? ¿Cómo orientarlos? ¿Qué decirles? Tienes que hacer esto, tienes que hacer paso 1, paso 2, puedes acceder a una institución, te pueden ayudar en el Info, te pueden ayudar en el INAI, estos órganos autónomos, órganos constitucionalmente autónomos, que bueno, hoy por hoy están en la mira para ser desaparecidos terriblemente. Qué noticia. Pero vaya, ¿qué le decimos a la gente que cree que sus datos personales han sido utilizados de manera errónea? ¿Cómo recuperarlos? Ahí se puede poner una demanda, se puede hacer una observación. ¿Qué se puede hacer en este orden de ideas, maestro? Es una gran pregunta. Primero les diría que justamente para eso existe en nuestro país, Gerardo, todo un sistema institucional de garantía y control a la protección de nuestros datos personales. Y ese Sistema Nacional de Transparencia y de Privacidad, que la cabeza del sistema es el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, el INAI, y que tenemos justamente réplicas en cada uno de los estados de la República, como en el caso de esta gran capital, el Info Ciudad de México. Y pueden acudir ante nosotros, les invitamos, es más, a que acudan tanto al INAI como al Info CDMX o en cualquiera de sus entidades al órgano garante en materia de transparencia y privacidad cuando detecten que se está haciendo un uso indebido de sus datos personales.
y muchas pueden ser las señales como hemos anticipado. Y entonces que sepa también la ciudadanía, audiencia, que tienen mecanismos de control y garantía como son los denominados derechos ARCO. El derecho de acceso, el derecho de rectificación, el de cancelación y oposición a ese tratamiento de datos personales que se está haciendo tanto en el sector público como en el sector privado. Me refiero a estas incluso grandes empresas digitales a escala planetaria. Anticipo que la competencia para controlar o para regular o garantizar este tipo de derechos frente a las empresas digitales es el INAI. Nosotros como órganos garantes locales tenemos atribuciones tanto constitucionales como reglamentarias en materia de control y garantía, pero frente a cualquier ente de carácter público. Lo importante en concreto para la ciudadanía es que sepan que hay autoridades de control y garantía que tienen derechos y son fundamentales, los famosos derechos ARCO, que se vinculan directamente con la protección a los datos personales y que les pueden permitir actualizar en cualquier momento una protección en tiempo real para cuando ustedes identifiquen que se está haciendo un tratamiento indebido de sus datos personales. Por último, preguntarte, maestro Julio César Bonilla, te refería el caso del sistema de administración tributaria, donde nos toman el iris, donde nos toman la huella digital. ¿Se puede preguntar, hay manera de saber a dónde se va ese dato, el dato de mi iris, el dato de mi huella personal, el dato de mi número telefónico, de mi dirección? ¿Hay manera de tener la certeza de que esos datos están bien resguardados? Sí, pero por supuesto que sí, es una gran pregunta, porque además más de una persona en tu audiencia te estará preguntando lo mismo. Primero, que sepamos que los datos personales es toda información que te identifica, te hace identificable y te distingue de los demás. Todos los que acabas de señalar son datos personales. Y el titular de los datos personales, o dicho de otra manera, el dueño de los datos personales eres tú como persona o somos nosotros. Y en cualquier momento, nosotros tenemos el derecho de saber quién maneja nuestros datos, dónde están, con qué finalidad. Los datos personales, primero recordemos, son nuestros y ya, pero a veces son necesarios, como tú señalaste, para que los podamos proporcionar a otros y hacer un trámite, comprar un producto, contratar un servicio, ¿no? Y eso lo hacemos regularmente en entidades públicas, como la que acabas de señalar. Pero justamente de manera simultánea se suman preguntas como las que acabas de decir. ¿Qué información requieren? ¿Para qué la requieren? ¿Quién tendrá acceso a ellos? ¿Por cuánto tiempo? Porque todos esos son mis datos personales. Entonces, que recuerden que quien es dueño de los datos personales somos nosotros y quien autoriza ese tratamiento somos nosotros. Entonces, nosotros decidimos cuándo los damos, para qué los damos y a quién se los damos. Es decir, pero también tenemos todas estas capacidades institucionales, insisto, para hacerlas valer frente al INAI, el Info Ciudad de México, el Sistema Nacional de Transparencia y Privacidad, para que cuando detectemos que se está haciendo un uso indebido, o es más, ni siquiera sepamos que está haciendo un uso indebido, sino queramos saber lo que tú me preguntas, acceder a la información, rectificarla, cancelarla u oponerla. Para eso están los derechos ARCO, incluso el de portabilidad está en construcción en el país y que nos ayuda justamente a regularizar ese tratamiento. Pero sí, la respuesta es sí. Vía el derecho de acceso puedes solicitar a esta dependencia que te diga quién, cómo, cuándo y dónde y con qué finalidad están tratando esos datos personales. Pareciera una tarea titánica enterarse, pero las herramientas son muy sencillas, están a la mano. La aplicación del Info CDMX, ahí está. Está el chat ATIC que lo pueden utilizar, la inteligencia artificial del Info CDMX vía WhatsApp. Entonces, pregunten, usen la información, por favor, porque bueno, pues es un tema que nos importa y nos debe de involucrar a todos como sociedad. Agradecerte esta charla, queridísimo maestro. ¿Cómo cierras? Última reflexión para nuestra audiencia. Agradecerte mucho, Gerardo, porque he sido un convencido de siempre de que la alianza con los medios de comunicación como este tan importante para la República son centrales para la comunicación, para la garantía y para la puesta en acción de los derechos.
que la gente se acerque con confianza al Info CDMX, una institución de puertas abiertas y que además somos el Instituto de Transparencia y Defensa de la Privacidad en esta gran capital. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. En otras ocasiones nos comunicaremos. Ha sido un verdadero placer. Bonita noche, hasta pronto. Ahora ha sido para mí un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Él es el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado del Info CDMX, aquí en sectorfm.com. Sectorfm.com no es solo un referente en la música. También es análisis político. Escucha Esfera Legislativa todos los lunes a las 6:30 de la tarde. En Esfera Legislativa analizan Marta Patricia Carrillo Núñez. Esa ley se publicó con el Pacto por México. Y Ernesto Texcucano Hernández. Habría que atender a los antecedentes de conocer cómo es que... Lunes, 6:30 p.m. Escucha Salud Mental. Todo lo que nuestra mente esconde. Con el psicólogo Luis Carlos Martínez Reynoso. ¿En dónde te ves en 5 años? ¿En dónde te quisieras ver en 5 años? Martes, 6:30 p.m. en sectorfm.com. Escucha Contragolpe. El análisis obligado sobre los temas de la ciudad más grande del mundo. Con el periodista Luis Eduardo Velázquez Chico, director del portal de noticias capitalcdmx.org. Con la Ley de Desarrollo Urbano se metieron nuevos instrumentos de planeación como esto de las transferencias de potencialidad. Miércoles, 6:30 p.m. Contragolpe en sectorfm.com. Escucha Análisis Imativa. El seguimiento puntual a los temas de primera plana. Jacqueline Zabalza Cadenas, directora de Imativa RP. Es un personaje muy interesante, clave para las elecciones del 24, si bien Marcelo no la tiene fácil. Jueves, 6:30 de la tarde. Análisis Imativa en sectorfm.com. Escucha los conciertos. Cada evento, una crónica perfecta. Alex Graham Ramírez, periodista, nos lleva a la primera fila, embarrados al escenario. Bueno, te comentaba desde el festival que hubo muchos regresos inesperados, como el día sábado Austin TV, que bueno, ya tocó al cierre de esta edición del festival. Los conciertos en sectorfm.com. Escucha la entrevista. Todos los temas. Voces que transmiten conocimiento, voces que analizan, voces que contextualizan. Islandia es una isla volcánica, básicamente es compuesta principalmente de volcanes y ha habido muchas erupciones de sus volcanes. Ahora, eso no había pasado por 800 años. Escucha en sectorfm.com la entrevista. Como ya escuchas, sectorfm.com no es solo música, es contenido, también información, es análisis, es infoentretenimiento, es radio. sectorfm.com